por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, Siste Alarmas, IFPO, Protec Seguridad 2013, Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima, OESBICA, WSO, Inversiones Rafat. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a Con Seguridad Radio en su edición número 174. Un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 18 de febrero del 2023, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Agradecemos al recurso humano que hace posible esta iniciativa en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Caterín Manzano, en la producción Mónica Pupo, en los controles José Tovar, asistentes de producción Rubén Áñez y Derek Walter, quien estará compartiendo con ustedes Alfredo Yuncosa. Transmitimos por YouTube RCR750. Recuerden nuestras redes sociales, en Twitter @CSeguridad Radio, en Instagram @Conseguridad Radio y en nuestro canal en YouTube Con Seguridad Radio. Seguimos adelante. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Y hoy nos acompaña desde la ciudad de Maracaibo, acá en Venezuela, Miguel Rendueles, quien ya es invitado frecuente a nuestro programa. Doctora en Ciencias, mención Gerencia y Magíster en Recursos Humanos, ambos en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Contador público, egresado de la Universidad del Zulia, con 31 años de experiencia profesional desarrollada en firmas de contadores públicos, empresas del sector petrolero e instituciones de educación superior. Docente universitario y facilitador de procesos de aprendizaje presenciales y bajo la modalidad de estudios a distancia. Instructor certificado por la Union International Chamber, presidente de Prisma Consultores Gerenciales. Un gusto nuevamente tenerte con nosotros, Miguel. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Encantado de estar nuevamente compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, ya tú eres invitado frecuente, ya eres de la casa. Así es, así me siento. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Miguel, hay un tema bien interesante. Cuando me lo planteaste, no dudé en absoluto que lo abordaras, que es el tema de la gestión de la compensación salarial en Venezuela, que es un tema que prácticamente a todos nos interesa, y cuando conversábamos esto con colegas del gremio de la seguridad, más interesados aún estaban, ¿no? Cuéntanos cómo es tu experiencia, cómo lo ves y qué nos tienes que comentar y qué nos tienes que agregar con respecto a este tema. Bueno, uno de los temas de talento humano que más interés ha causado en los últimos tiempos tiene que ver un poco con la manera como compensar el esfuerzo, el trabajo de los colaboradores en las organizaciones, ¿no? Para nadie es un secreto que desde hace algunos años la alta inflación en Venezuela, la dolarización de la economía, ha obligado a las organizaciones a cambiar la manera de compensar el esfuerzo y el trabajo que realizan sus colaboradores, ¿no? Hoy por hoy, pues, encontramos que hay una instrucción del pago de un salario mínimo nacional de referencia que no tiene ninguna validez para ninguna organización. Nadie está ganando en una empresa privada hoy en día un salario mínimo. Y los empresarios pues han tenido que creativamente idear fórmulas para garantizar una adecuada contraprestación al esfuerzo, al trabajo, a la experiencia que coloca cada talento humano en los diferentes cargos que ocupan en las empresas, ¿no? De manera que hoy encontramos una nueva realidad donde hay una compensación un poco variable, tanto en moneda como en la forma de pago, donde la mayoría de las organizaciones pues tienen una pequeña parte de esa compensación, de ese salario fijado a nivel de la nómina para efectos de todo lo que son las contribuciones para fiscales y el reporte de los gastos de nómina per se de cada organización, pero una compensación variable fuera de nómina, que es quizás el elemento de compensación más importante, que es el que trata de generar pues una equidad al poder adquisitivo del trabajador para poder pues, tener acceso a los bienes y servicios que requiere para su sustento. Y Miguel, una pregunta, bueno, hay varias preguntas que me han pedido que te haga, pero una de ellas, ¿hay establecido entre esas fórmulas o hay un criterio con qué frecuencia se hacen esas revisiones
de las compensaciones salariales? Bueno, hoy en día con la dinámica que estamos viviendo, siempre recomiendo a todos los clientes, a todas las personas que me consultan sobre el tema, que tenemos que mantener permanentemente un monitoreo del mercado laboral, ¿no? Hay dos elementos que determinan la compensación. El primero es la equidad interna, que tiene que ver un poco con establecer una escala de valoración para los diferentes cargos, donde cada posición ocupada por una persona en una empresa debe tener un peso específico, distinto, porque generan un nivel de competencias, de experiencia, de conocimientos que los diferencia de cualquier otro cargo dentro de la organización. Pero eso no es suficiente, hay que también asomarnos al mercado laboral y evaluar un poco lo que llamamos la competitividad externa, es decir, cuál es la práctica de pago de otras organizaciones similares en el mercado, de tu mismo entorno, incluso de tu misma región, para tú asomarte y ver si lo que tú estás compensando o pagando está alineado o no con el mercado, porque de lo contrario, pues corres el riesgo de que tu talento vaya a migrar o vaya a rotar a otras organizaciones que sí le ofrezcan aquello que esperan, ¿no? De manera que el tema de compensación es bien complejo, implica una política interna de equidad para garantizar una escala salarial dentro de la organización, pero importantísimo siempre asomarnos al mercado laboral y ver un poco la práctica de pago de otras organizaciones para saber cuál va a ser nuestra estrategia. Mantenernos al promedio del mercado, ser los que mejor pagan, o mantenernos siendo los que menos pagan, corriendo el riesgo de que nuestro talento pueda migrar. Miguel, algo que ha sucedido a raíz de pandemia, antes sucedía, pero ahora es muchísimo más marcado, es el teletrabajo. El trabajo a distancia, correcto. El trabajo incluso con profesionales de otros países que están haciendo trabajos en este país y en otros países. ¿Cómo impacta eso el tema de la compensación salarial? O sea, ¿cómo se evalúa ese factor? Sí, es interesante el tema, lo hemos discutido en varios espacios porque hasta hace 2 años anteriores a la pandemia, pues en Venezuela había cierta resistencia al trabajo a distancia o teletrabajo, ¿no? La pandemia nos impuso que algo que pudiera considerarse un deseo en algún momento se volvió una necesidad y las organizaciones para poder sobrevivir durante la pandemia tuvieron que hacer uso del trabajo a distancia, ¿no? Esto llegó para quedarse y a partir de la pandemia, pues muchas organizaciones migraron algunas posiciones ya al trabajo a distancia. Pero también, como tú referías, hay muchas organizaciones internacionales que han visto la posibilidad de captar personal en Venezuela, personal con buenas competencias, con dominio incluso de otros idiomas, para desde aquí poder prestar servicios fuera, ¿no? Hay un tema de discusión que es la parte regulatoria, legal. Nuestra ley orgánica del trabajo no contempla ninguna regulación al respecto. Otros países como Argentina, Ecuador, Colombia ya han dictaminado algunas leyes para regular un poco este tema. Sin embargo, existe una alta competencia hoy en el mercado laboral porque muchos talentos aspiran poder trabajar bajo esa modalidad, aspiran poder trabajar desde sus casas con todas las facilidades que esto ofrece, y de alguna manera se genera una cierta competencia a la hora de captar talentos entre quienes quieren permanecer trabajando a distancia y quienes están dispuestos a movilizarse a las sedes de las organizaciones para prestar sus servicios. Miguel, hay una pregunta también que me habían hecho, obviamente en el área de seguridad, pero quisiera saber si esto aplica a otros sectores. ¿Existen algunos tabuladores, aunque sea informales o no oficiales, por cargos para las remuneraciones actualmente en Venezuela? Se te cortó la voz, Alfredo, ¿puedes repetir? Ok, te repito, ¿existe algún tabulador, aunque sea de manera no oficial, donde se establecen los niveles de compensación salarial para diferentes cargos como referencia acá en Venezuela? Sí. Realmente, cuando vamos a ese estudio de competitividad externa tenemos que buscar alguna información, ¿no? Algunas organizaciones realizan sus propios estudios salariales, algunos consultores en materia de talento humano como Conferri, algunos gremios también emiten mensualmente algunos tabuladores salariales como orientación a sus agremiados. Nosotros particularmente en mi empresa consultora Prisma realizamos todos los meses un informe de indicadores salariales del mercado local, que es el que atendemos,
donde tratamos un poco de publicar cuáles son las ofertas más comunes para diferentes cargos en nuestro entorno, de manera que tú puedas asomarte a ese reporte y ver un poco cómo estoy yo en relación al promedio del mercado para poder tomar algún tipo de decisión en materia de compensación. Pero no existe ningún boletín, reporte oficial, ¿no? Debe de responder esto a una estrategia de cada gerente de talento humano en las organizaciones, de buscar esta información en el mercado, porque existe, los gremios, las cámaras, algunas instituciones y algunas consultoras emiten algunos boletines, y esa es la fuente principal de la cual tenemos que nutrirnos para hacer nuestros propios análisis de mercado. Miguel, hace algunos meses conversábamos un grupo de amigos profesionales de nuestro sector y teníamos una conclusión, por lo menos habían varios de América Latina, no eran todos de Venezuela. Y parte de lo que conversábamos tenía que ver con que pareciera que cada vez hay más personas, ejecutivos, que superan las barreras de los 40, 50 años y están trabajando. ¿Cómo maneja, y bueno, eso lo vivimos tú y yo, ¿no? ¿Cómo maneja las empresas estos temas de compensación cuando estamos hablando de profesionales senior que se mantienen? O sea, ¿cómo mantener la competitividad para que ese talento no se vaya? Porque no es solamente el joven, es el que viene ya bien experimentado y bien preparado. Correcto, sí. Uno de los principales retos que tenemos en talento humano es la retención del talento, definitivamente, ¿no? Lo conversábamos en varios espacios durante esta semana que hemos tenido. Lo primero es, bueno, una persona no solamente permanece dentro de una organización por la parte económica, es decir, por la compensación directa que recibe a nivel de un salario y unos beneficios. Hay también un componente muy importante que tiene que ver con el salario emocional, que es todo aquello que la organización le brinda a nivel de una empresa ética, responsable, una marca reconocida, el sentirte parte orgulloso de una organización, el trato, el liderazgo que dirige tu esfuerzo, ¿no? Y todo eso suma. Y muchas personas a veces pues prefieren ganar un poco menos, pero tener un espacio agradable de trabajo a la hora de elegir un lugar donde trabajar, ¿no? Pero también hemos visto en el mercado un poco un cambio en la composición de las edades, en la estabilidad del personal en las organizaciones, ¿no? Hoy en día pues el personal muy joven tiende a tomar decisiones muy rápidas, a migrar de una empresa a otra o incluso a migrar fuera del país, buscando pues oportunidades de desarrollo. Y quizás aportamos más hoy en día a la hora de seleccionar talentos a personas de una edad un poco más madura, más expertas, más estables, que estén buscando más bien tranquilidad, estabilidad, buen trato, buen ambiente de trabajo. Y eso es lo que prevalece muchas veces a la hora de elegir. Esto ha cambiado el criterio de selección en los últimos años y definitivamente pues siempre va a prevalecer la estrategia, la filosofía, la cultura de cada organización a la hora de establecer su estrategia de selección y de motivación para retener el talento. Hay dos preguntas que te quiero hacer. La primera, que me la estaban haciendo por acá por el chat de una de las redes, tiene que ver que si hay un promedio en cuanto a la composición de esa compensación en moneda dura y en moneda nacional. O sea, ¿hay algunos porcentajes estimados, promedios en esto? La práctica común que estamos observando en la mayoría de las organizaciones está en el orden del 20-80 o 40-60, ¿no? Donde la menor parte normalmente es imputada a la nómina, convertida a la tasa de cambio del día de pago y utilizada como base para las contribuciones para fiscales, es decir, Seguro Social, INSEE, Ley de Política Habitacional y para el cálculo de lo que son vacaciones, utilidades y prestaciones, ¿no? Y el componente normalmente más alto está asociado a diferentes tipos de bonificaciones, la mayoría de ellas por desempeño o por algún otro concepto como puede ser alimentos, transporte, etcétera, como para justificar un poco esa bonificación adicional. Y generalmente son pagadas o en dólares en efectivo o en bolívares a la tasa de cambio del día de pago. Esa es como la práctica común. Observamos en algunos casos 20-80 y en otros casos un 40-60. Aspecto importante aquí que siempre recomiendo es establecer dentro de la nómina una escala salarial.
veo con preocupación como muchas organizaciones cuando revisa su nómina, todos están en el salario mínimo o todos están en 200 bolívares o en 300 bolívares. Eso no lo aguanta ninguna inspección de la Seguridad Social ni del Ministerio del Trabajo. Entonces, podemos definir una base menor en la nómina para efectos de todo lo que es las compensaciones, pero tiene que haber una diferenciación por niveles, eso es definitivo. Tradicionalmente también en las empresas venezolanas y bueno, fuera del país también, pero en el caso específico de Venezuela, aparte de esa moneda que tú recibes, de esa compensación dura, hay otros beneficios, entre ellos está el tema, por ejemplo, de seguros. ¿Cómo se está manejando el tema de seguros, considerando que también prácticamente cuando alguien va a hacer uso de un seguro colectivo o individual, de alguna u otra forma están los honorarios médicos están prácticamente dolarizados? ¿Cómo manejan eso en las empresas? Sí, dentro de los beneficios asociados al salario como elementos adicionales de compensación está toda la serie de beneficios adicionales, entre los cuales está la parte de salud, la parte de transporte, de alimentos, de ayudas de estudios. Cada organización ha tenido que creativamente ir incorporando algunas ayudas adicionales para cubrir necesidades o clamores de sus trabajadores, siendo la salud uno de los principales elementos, ¿no? Hemos visto también cómo ha evolucionado este concepto. Anteriormente la mayoría de las organizaciones trabajaban con pólizas de salud. Hoy en día, debido al alto costo de las primas y las coberturas, muchas organizaciones han tenido que migrar de una póliza de salud a un servicio médico que le otorgue al trabajador por lo menos una asistencia médica en casos de emergencia, unos exámenes de laboratorio, unas consultas, hasta un reembolso de medicinas hasta un determinado límite, pero es la práctica más común que estamos observando que ha desplazado las mismas pólizas, ¿no? Y el tema de las pólizas de seguro pues también es otro tema a debatir, porque muchas veces pues se invierte en altos costos en este beneficio y a la hora de hacer uso de ellos se presentan muchas restricciones en algunos centros de salud con las tarifas o los tabuladores que están definidos para cada tipo de situación. Entonces, la práctica que estamos viendo hoy en día es que han abandonado la mayoría de las empresas las pólizas colectivas de salud y han migrado a estos planes de servicios médicos que son más económicos, más flexibles, más fáciles de sustentar en el tiempo como beneficio y que al ser más económicos pues pueden ampliar el rango de beneficios no solo al colaborador, sino a algunos de los miembros de su círculo familiar. Miguel, mencionaste ahorita el tema de formación, de capacitación. Y he escuchado que ciertamente hay varias organizaciones que están canalizando esto, o sea, al recurso humano lo envían a programas de formación, becas para universidades o instituciones reconocidas. ¿Cómo están manejando esto actualmente? Sí, bueno, dada la necesidad de retener el talento, pues normalmente las empresas siempre digo que ha cambiado el modelo de trato con los colaboradores en las empresas, ¿no? Y siempre digo que hoy en día la relación laboral tiene que estar más humanizada, más cercana. Debe haber una comunicación permanente entre los líderes de las organizaciones y los miembros de sus equipos de trabajo. Y uno de los elementos que han manifestado con más necesidad, además del tema de salud, que ya lo comentamos, es el desarrollo profesional, ¿no? Los colaboradores hoy aspiran que la organización se preocupe por su crecimiento personal y los apoye económicamente para lograrlo. Entonces se han generado una serie de beneficios en las empresas, bien sea ayudas de estudios para los hijos, para los propios trabajadores para mejorar su nivel académico, cursos de actualización profesional, y vemos cómo la mayoría de las empresas pues parte de la compensación también la han dirigido al desarrollo profesional como un elemento importante de motivación y de retención, bien sea contribuyendo con las matrículas estudiantiles si están haciendo algún tipo de estudios a nivel profesional o a través de cursos de desarrollo tanto personal como profesional que les permitan desarrollar nuevas competencias que puedan aplicar en sus cargos respectivos y que de alguna manera pues represente para ellos un nivel de motivación dado que están creciendo profesionalmente. Mencionabas hace también unos minutos los casos de migraciones de talentos venezolanos migrar a otros países. Pareciera, esto de una manera muy, muy superficial, por supuesto, que esas migraciones pareciera que tienden a disminuir. ¿Es realmente así? ¿El talento venezolano está migrando? ¿Ha disminuido esa migración? ¿Sigue consiguiendo afuera otras ofertas? ¿Cómo ves tú ese aspecto?
Siempre se ha mantenido un poco, sobre todo para las personas jóvenes, para los talentos jóvenes, sobre todo los millennials, la posibilidad de emigrar, ¿no? Y vemos que eso se sigue presentando. Pero también en estos últimos meses, quienes estamos en el área de captación de talentos, nos hemos dado cuenta de la gran cantidad de personas, de talentos que han retornado después de 1 o 2 años o varios meses explorando oportunidades fuera, ¿no? Y esto ha representado también un reto para quienes estamos en esta área, porque muchas veces las personas están un poco desvinculadas de la realidad y a la hora de reinsertarse en el mercado laboral, pues cuesta un poco hacerlos entender que posiblemente nuestro mercado no les puede ofrecer las mismas condiciones que tenían durante el tiempo que estuvieron fuera, ¿no? Y en el caso de los empleadores, vemos en algunos casos cierta resistencia a querer emplear nuevamente a personas que han estado algún tiempo fuera porque consideran, lo cual me parece un error, que están un poco perdidas del ámbito nacional o que están un poco extraviadas de la realidad nacional, ¿no? Entonces, es todo un tema de tratar de engranar un poco, de negociar las necesidades que pueda tener el talento con las necesidades que tiene el empleador y tratar de llegar a un acuerdo que permita, pues, que esas personas puedan reincorporarse a nuestro mercado, que entiendan la realidad de nuestro mercado local y siempre entender que va a haber personas que van a estar asomadas buscando oportunidades fuera y esa es una realidad con la que vamos a tener que vivir. Miguel, si tuviéramos que tratar de ubicar a Venezuela dentro de una especie de ranking en América Latina, por ejemplo, ¿cómo está Venezuela en el tema de compensación laboral? Yo diría que por el suelo. Yo creo que es uno de los países que menor paga a sus talentos. Obviamente siempre digo que la compensación de cada empresa tiene que estar alineada con su presupuesto y con sus recursos. Yo presumo que todos los empresarios quisieran pagarle lo máximo posible a sus colaboradores, pero la realidad del flujo de caja de cada empresa es distinto, ¿no? Pero si comparamos un poco los salarios en Venezuela con relación a otros entornos muy cercanos, están muy por debajo del mercado incluso latinoamericano, ¿no? Esto ha representado pues una oportunidad para algunas empresas del exterior, bajo esta figura que la comentaste del teletrabajo, captar personas trabajando aquí. De hecho, yo tengo muchos clientes que me han pedido apoyo en la captación de talentos para trabajar de manera remota desde Venezuela para otras empresas en el exterior, donde a lo mejor el pago que está recibiendo acá ese colaborador, que es bueno en relación al mercado local, posiblemente si lo contrataran en su propio mercado en el exterior, tendrían que pagar 2 o 3 veces más de lo que están pagando por el recurso en Venezuela. Entonces, bueno, es como una diatriba entre la posibilidad de poder trabajar desde aquí con una mejor compensación a distancia y la posibilidad entonces de ahorrar algunos costos cuando contratas personal desde fuera a Venezuela para poder lograr un recurso primero de buena calidad, porque tenemos que entender que el talento venezolano es bueno. Quizás una de las inquietudes más importantes que nos planteamos muchas veces al buscar este talento es el tema del dominio del idioma, y siempre recomiendo al talento joven, mira, antes de especializarte en un posgrado, en una maestría, domina un segundo idioma, que eso te va a abrir muchas más puertas, ¿no? Es lo que nos cuesta un poco conseguir el talento venezolano bilingüe, porque mucho ha migrado, pero sí es definitivamente una alternativa y es reconocer de que el mercado local está muy por debajo del mercado internacional. Miguel, muchas veces hemos escuchado quejas o denuncias en cuanto a diferencias, no específicamente en Venezuela, quizás no se vea tanto, no sé si es poco visible y pasa o es que no sucede, pero en el caso de la mujer hay como que en algunos casos diferencias en cuanto a un mismo cargo y a 2 personas con unos perfiles profesionales muy similares entre hombre y mujer, y hay mujeres que han denunciado o que se han quejado por las diferencias en las compensaciones por el simple hecho de ser mujer. ¿Eso pasa en Venezuela? Yo diría que en los últimos años esto ha cambiado radicalmente. De hecho, mi experiencia como consultor en talento humano, como reclutador de talentos, ha sido de que recibo muchas más solicitudes para la captación de talentos mujeres que hombres en algunos cargos, sobre todo en cargos que tienen que ver un poco con manejo de recursos, de presupuesto, niveles de autoridad, de responsabilidad. Pareciera que el mercado está más llamado a la captación de mujeres para esas posiciones, ¿no?
En mi experiencia, por lo menos en lo que es el mercado local venezolano, en los últimos años no he visto ningún tipo de discriminación de ese tipo. Quizás lo que limita un poco más a la mujer en algunos casos es cuando tienen niños pequeños, cuando están en edad todavía fértil, por el temor de que en algunos casos esto pueda de alguna manera limitar la disponibilidad de esa persona en su puesto de trabajo, ¿no? Hay sí cierto temor a la captación de personal. Lo viví recientemente en algunos procesos de que conseguimos buenos talentos, pero tienen niños muy pequeños, recién nacidos o de menos de 2 o 3 años, y hay preocupación en la persona que va a emplearlos de que eso pueda representar una limitante al momento de requerir mayor presencia en su puesto de trabajo, ¿no? Pero a nivel de otros conceptos yo creo que ha variado mucho ya esa situación y no la estamos viviendo. Definitivamente el tema de compensación salarial va ligado también a un tema de productividad, pero también por otro lado existen unas legislaciones que obligan al reclutamiento y la selección de personas con discapacidades. ¿Se está cumpliendo en el país? ¿Está en condiciones normales? ¿Esto está afectando a los discapacitados también? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que todavía nos falta mucho por aprender aquí en Venezuela en relación al tema de la discapacidad. En muy pocas organizaciones veo que se están cumpliendo con estas regulaciones. En muy pocas organizaciones, a la hora de yo consultar, porque obviamente tengo que hacer la pregunta, conocer un poco la cultura de cada organización, cuál es la orientación que ustedes quieren en la búsqueda que vamos a emprender, hay limitación de edad, de sexo, de orientación religiosa o política, de discapacidad o no, porque uno lo debe conocer como reclutador. No es que uno esté o no de acuerdo, pero tiene que respetar la política de cada empresa para poder buscar el talento que responda a sus necesidades, ¿no? Y sí te puedo decir que el tema de la discapacidad es algo que tenemos que sentarnos a discutir nuevamente. Creo que no estamos maduros en este tema en el ámbito del talento humano. Yo creo que hay que dar un poco más de inclusión. En los procesos que yo he manejado en los últimos años, te puedo decir que solamente 2 o 3 de esos talentos con discapacidad han podido ser seleccionados en alguno de los procesos que he manejado, ¿no? Y creo que las organizaciones tienen mucho que aprender en este tema. Miguel, nos quedan un par de minutos, pero no quiero hacerte una última pregunta. Y tiene que ver con el tema de las personas que han salido de organizaciones y que piensan en un momento dado trabajar o inician gestiones como consultores independientes. Eso ha estado creciendo en el país. Llega un momento en que las personas dicen, mira, lo que me da la organización para mí no es suficiente y prefiero probar suerte, por decirlo en algún término, en el área de consultoría. Creo que la pandemia ha sido un detonante para el emprendimiento, ¿no? Creo que los 2 años que hemos vivido de pandemia han generado la posibilidad de que las personas creativamente exploren nuevas oportunidades, bien sea porque se han cerrado espacios en las organizaciones, porque se han reducido las plantillas, porque ha habido menos ofertas por la productividad de las organizaciones. Y particularmente observo que ha habido muchísimo emprendimiento tanto de profesionales en el área de consultoría, la parte gastronómica, la parte comercial, ha tomado un papel preponderante de las redes sociales para la promoción de todos estos emprendimientos, y esto de alguna manera es positivo porque genera pues independencia, capacidad económica para poder satisfacer necesidades, pero también a quienes estamos en el ámbito del talento nos preocupa porque reduce los talentos que podemos captar en el mercado, ¿no? Cuando una persona toma la decisión de emprender, de ser consultor independiente o comerciante independiente o empresario, pues te limita la posibilidad de ser captado nuevamente para el mercado laboral. Pero definitivamente sí, yo creo que estamos viviendo una época en donde el emprendimiento está teniendo un papel preponderante y donde las organizaciones pues cada vez tienen que trabajar un poco más el nivel de motivación y de retención de su talento, porque el emprendimiento puede representar también una fuerza importante para perder talentos en las organizaciones. Bueno, Miguel, el tiempo vuela y a ti te consta. Sí. De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Para nada, para mí siempre es un placer compartir estos espacios con ustedes y bueno, espero que nuestra conversación y nuestras recomendaciones pues sean de utilidad para todo aquel que nos ha escuchado. Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Miguel Rendueles, consultor gerencial, directamente desde la ciudad de Maracaibo. Vamos a un receso comercial y volvemos con ustedes. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. OESVICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OESVICA, tu mejor opción en seguridad. Vendemos confianza y seguridad estratégica para sus operaciones en América, Europa, África y Medio Oriente. Somos WSO, su decisión inteligente. En Rafat estamos comprometidos con su bienestar y tranquilidad. Es por ello que le brindamos diferentes servicios que le garantizan el más alto nivel y resultado en materia de seguridad. Somos más que un proveedor de servicios, somos parte de su negocio. Somos Rafat Seguridad. Contáctenos @Rafat Seguridad, www.rafatseguridad.com. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ya está de vuelta con Seguridad Radio.
conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Y estamos nuevamente con ustedes. Hoy nos acompaña desde Brasil Tácito Silva, MBA con especialización en seguridad de la información, posgrado en gestión de recursos de defensa, licenciado en historia, egresado de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, certificado ISO 31000 Risk Management Professional por The Global Institute for Risk Management Standards, certificado Risk Management por el International Business Management Institute, con una experiencia de más de 29 años en empresas de diversa naturaleza, nacionales y transnacionales. Director del Departamento de Defensa y Seguridad de la Federación de las Industrias de la Ciudad de Sao Paulo. Es fundador y CEO de T-Risk, plataforma web de evaluación de riesgos de seguridad basada en ISO 31000, software en el modelo de servicio SaaS. Buenas tardes, mi estimado amigo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Antes de nada, estoy bien. Espero que vosotros también estén bien y con salud. Así es. Aprovechar para saludar a los hermanos de la región. Bueno, un gusto de verdad que te tengamos con nosotros. Tuve la oportunidad, está aquí recordando, tuvimos la oportunidad de conocernos y compartir la última vez, si normal no recuerdo, en el año 2018 en Quito. Y exacto, Ecuador. Así es. Bueno, haciendo honor al nombre de la sección, cuéntanos un poco cómo es que un licenciado en historia luego empieza a tomarle el gusto a la seguridad al punto que obtiene tantas especializaciones y luego se mete en este mundo apasionante de la digitalización de procesos. Y digo más, y nunca más he salido de este mundo, ¿no? Bueno, en verdad, cuando todos nosotros, que ya tenemos una edad más cerca de los 50 años, ¿no? Cuando éramos niños, que nuestros padres, papá, mamá, preguntaban, ¿qué quieres ser cuando crecer? ¿No? Y todos tenían que elegir una profesión que existía en la universidad. Médico, abogado, dentista, lo que sea. Y yo decía, en la época, mira, papá, mi profesión no está en la universidad. Y ellos decían, pero ¿cómo no? Para que seas profesional, tengo que hacer una formación. Yo decía, sí, pero no está allí. Y tampoco yo sabía cuál sería mi formación. ¿No? Yo no sabía que iba a trabajar en el mundo de la gestión de riesgos, de la seguridad. Entonces mi papá me forneció un buen consejo. Él dijo, mira, hijo, si quieres progredir en la vida, si tu formación, si tu profesión no está en la universidad, elige un curso que sea de tu gusto para que tenga una formación, un grado, y luego después va evolucionando en posgrado, lo que sea. Y así es, fue lo que hizo en la época y el curso de historia, que muchísimo me sirvió a lo largo de la vida, fue el eleito, y luego después entré en el mundo de la seguridad. Y cuéntanos una cosa, ¿qué te llamó la atención? Porque definitivamente no solo te dedicaste a especializarte en gestión de riesgos, sino, como lo vamos a ver más adelante, en digitalizar una gestión interesantísima que es la evaluación de riesgo. Pero ¿qué te llamó la atención en la seguridad para decir voy a especializarme en gestión de riesgo? Una buenísima pregunta y que, bueno, yo soy apasionado por este tema y lo que pasó es que al final de los años 90, o sea, ya hace un poquito de años, al final de los años 90, cuando yo ingresé, salí del ejército de tierra de Brasil, de ejército, ingresé en la seguridad electrónica. Una de mis responsabilidades era vender seguridad electrónica y yo intentaba hacer una venta técnica porque siempre fui muy técnico
en las explicaciones y luego los clientes no entendían de tecnología, de seguridad. Si recuerda, y usted, como yo, conseguimos recordar en los años 90, poquísimas empresas e incluso las ciudades no tenían cámaras, alarmas, controles de acceso. Eso todo era muy nuevo y yo fui a intentar encontrar una otra forma de hacer con que los dueños de las compañías, que las personas comprendiesen el motivo de hacer una opción de adquisición de determinado proyecto en detrimento de los, vamos a hablar así, de los problemas que ellos tenían en la compañía. Y luego encontré en la gestión de riesgo una forma de hacer un equilibrio para que el tomador de servicio consiguiese comprender de una forma muy simple cuáles serían los riesgos que ellos aceptarían si tomasen una decisión A o B. Porque existen dos formas muy simples de bajar precio en una propuesta comercial. Y podemos hablar ahora simplemente de seguridad. Vamos a hablar de CCTV, de las cámaras. Es más barato comprar 5 cámaras do que 10 cámaras. Esto es escopo, cantidad. O, la segunda opción, es más barato comprar una cámara que consigue ver muy bien de día y más o menos por la noche, ¿vale? Entonces, las dos formas, o una combinación de estas dos formas de bajar precio, lleva obligatoriamente a ampliación de riesgos en determinadas circunstancias, ¿no? Y eso, esta forma de presentar los proyectos empezó a traer muchísimo resultado. Las ventas se ampliaron. Yo dije en aquel momento, 98, 99, no recuerdo, bueno, si yo voy a ingresar y seguir mi vida profesional en el mundo de la seguridad, yo tengo que andar de manos dadas con la gestión de riesgos. Entonces, así fue, y esto fue el inicio de los proyectos de gestión de riesgos. Ahora explícame una cosa, ¿cómo Tácito se te ocurre o dónde ves tú la oportunidad o qué necesidad crees que puedes cubrir cuando tú fundas y sigues adelante con esta plataforma T-Risk? ¿Cuáles eran esos objetivos iniciales y se han cambiado en el tiempo? Perfecto. Bueno, yo he empezado con el proyecto de gestión de riesgo al final de los años 90, como había dicho, y seguí de una forma muy simple. Hoja Excel no era software, era una herramienta de utilización propia, mi herramienta y de mi equipo, ¿no? Porque no existía, me recuerda, no existía softwares, no existía una forma costo-beneficiosa de desarrollar un software. Entonces utilizábamos una hoja Excel. Pero a lo largo de los primeros 10 años, hasta el final de los años 2000, esta hoja Excel ha crecido y se transformó en un monstruo, una cosa muy grande y difícil de gestionar. Como sabéis, una Excel es una buenísima herramienta, pero cuando se torna muy grande y otras personas empiezan a utilizar la misma herramienta, los problemas empiezan a surgir. Errores, links, fórmulas del Excel que se rompen y por ahí se va. Entonces, en aquel momento, al final de los años 2000, yo he tomado la iniciativa de decir, para con Excel ahora, y yo voy a empezar el proyecto de un software. Y en aquel momento ha surgido la primera versión de la norma internacional ISO 31000 de gestión de riesgos. Yo dije, mira, vamos a estudiar y hacer toda una adecuación del modelo que de forma empírica
yo había desarrollado a lo largo de estos 10 años. Yo dije, bueno, no voy a lanzar un software con el nombre del Tácito. Yo quiero tener algo más amplio y una forma defensable, y que no sea defensable desde el punto de vista empírico, y sí desde una norma internacional. Entonces hicimos una adecuación del modelo hasta la ISO 31000. Empezamos el proyecto del software y al final de los años 2015 nos tornáramos el primer software en este modelo SaaS en la nube para hacer gestión de riesgos en la seguridad privada, la seguridad corporativa, primer software del mundo, ya en portugués, español e inglés. O sea, hoy día seguimos siendo el único software que de forma nativa, ya en el desarrollo del software, seguimos en los 3 idiomas. Hay algunos en inglés, en portugués, pero en los 3 idiomas no hay. Seguimos siendo el único. Una pregunta, Tácito. Si alguien quiere manejar el T-Risk, o un profesional de la seguridad siente curiosidad por esto que estamos conversando ahorita, Vale. ¿De qué manera tú le explicarías, mira, estas son las ventajas de utilizar T-Risk? ¿Por qué utilizar T-Risk? Bueno, 3 grandes ventajas, y yo no voy a hablar de forma técnica en relación a gestión de riesgos, voy a hablar desde de una otra visión. Las 3 principales ventajas son ahorro de tiempo. Con la utilización del software, los trabajos que yo hacía, con el software, yo pasé a ahorrar un 80% de tiempo. O sea, un trabajo que yo tardaba 5 días para hacerlo, yo pasé a tardar un día y medio para hacer el mismo trabajo. O sea, esto solamente el ahorro de tiempo ya es suficiente, ya es el necesario para hacer la justificativa, el ROI, el retorno sobre la inversión en la utilización de un software, que nada más es do que la automatización del proceso. Y luego el segundo beneficio es la utilización de un método defensable. O sea, la ISO está en más de 170 países, obviamente con distintos idiomas y las idiosincrasias de cada país, y nosotros utilizamos el mismo método. La ISO 31000 se autodefine como un proceso de gestión de riesgos en actividades humanas. Luego, posso utilizar el mismo proceso para gestionar riesgos de seguridad, ciberseguridad, producción, proyecto o simplemente riesgos corporativos. ¿Vale? Y el tercero grande beneficio en la utilización de la herramienta es la posibilidad de tener distintas personas de la misma compañía trabajando en proyectos distintos al mismo tiempo y alimentando una base de datos que luego te va a generar un dashboard. Y ahora nos utilizamos, hemos lanzado en el año pasado, el dashboard basado en el Power BI de Microsoft, donde vas a poder sacar muchísimas informaciones de nivel gerencial para tomas de decisiones. Nosotros tenemos clientes que ya han realizado en la plataforma más de 600 evaluaciones de riesgos en la misma compañía. O sea, sería imposible gestionar, sacar un Big Data, un Analytics de hoja Excel de más de 600 avaliaciones de riesgos. Necesita una herramienta más potente, necesita un BI por trás de estos datos todos para que pueda sacar informaciones útiles para la toma de decisiones. Entonces, yo no hablé de seguridad, yo no hablé de la gestión de riesgos, hablé de 3 informaciones relacionadas al proceso: ahorro de tiempo, defensable, proceso defensable, y la utilización de distintas personas trabajando sobre una misma base de datos de forma simultánea.
Logo, se vas a entrar em temas mais técnicos, vas ter processos de... La ISO 31000 está dividido em 5 grandes etapas: contextualização, identificação, análisis de los riscos, evaluação de los riscos e los controles. Tienes todas as etapas dentro de la herramienta. La etapa mais crítica del proceso es la etapa de análisis, donde la versión 2009 utilizaba dos criterios para analisar riscos, el famoso probabilidad, impacto financiero, que hacen las matrices muy bonitas, vermelho, rojo, amarillo, verde, pero que poco informa. La versión 2018 ya habla de pelo menos, como mínimo, 8 criterios para analisar riscos. En la plataforma T-Risk tenemos más de 20 criterios para analisar riscos. Y la etapa de análisis es la etapa de comprensión. Entonces, si tienes más información con calidad para tomar una decisión, que es la próxima etapa de evaluación de riesgos, vas a tener mucho más comprensión para tomar una decisión más asertiva y más costo-beneficiosa para la organización. Estos son solo para hablar de algunos beneficios en la utilización de una herramienta de análisis de riesgo informático. Fíjate, Tácito, que no es secreto que muchas veces en nuestro gremio de seguridad, quienes no se dedican al área de sistema, al área de digitalización, hay veces se sienten un poco temerosos de utilizar algunas herramientas de software. Sí. ¿Podríamos decir que esta plataforma es amigable, requiere de una formación especial del profesional de seguridad que la va a utilizar? ¿Hay un proceso de formación, de entrenamiento previo? Sí, hay una formación, pero una formación muy sencilla, una formación de 4 horas que nosotros hacemos a nuestros clientes. Y mira, en Brasil, cuando empezamos en 2015, esta duda acerca de la seguridad de utilizar un software, de la propia utilización de un software, si sería costo-beneficioso, seguro, pero a lo largo de los años, sobre todo con los últimos años de la pandemia, que fueron buenísimos para la digitalización de distintos procesos, incluso esto que estamos haciendo ahora, que siempre existió, pero la videoconferencia, la reunión virtual pasó a ser muchísimo más difundida con la pandemia, la utilización de los softwares también. Entonces, los mismos procesos que las bancas, hoy tu banca está en tu teléfono. Las personas en el mundo hacen la movimentación financiera por los teléfonos. 90% del dinero del mundo es bit-byte, está dentro de los sistemas informáticos. Luego, la utilización de softwares pasó a ser muy más sencillo, muy más simples para todos. Y los mismos criterios lo utilizamos en la construcción del software. O sea, utilizamos un data center de primer nivel, que es el caso de AWS y Amazon. Desde el día 1, T-Risk está dentro de Amazon. Hay criptografía punto a punto, desde tu teléfono, tu ordenador, hasta los servidores de Amazon. Hay altísima disponibilidad con servidores redundantes, espejo, trabajando en tiempo real, de forma síncrona, porque si un servidor se va, morre, el otro servidor asume y sigue funcionando. Backups permanentes, incluso seguro, un seguro cyber, nosotros utilizamos también. Entonces son distintas capas de protección basado en las mejores prácticas de ciberseguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y otros criterios, nosotros aplicamos en la herramienta. Y luego la utilización que has hablado, la utilización en verdad del software, para que tengas idea, hoy 90% de los usuarios de la herramienta son profesionales
de mando médio ou operacional. O sea, un líder de vigilancia, un supervisor, un coordinador, son 90% de los usuarios de la herramienta. Y en toda la región, no solo en Latinoamérica, en Brasil, pasa exactamente el mismo. Este nivel profesional también tiene una formación informática de nivel más bajo. Entonces, la herramienta, al mismo tiempo que nosotros tenemos la preocupación de trazer informações de nível estratégico para apoiar uma toma de decisões desde o nível de CEO, de C-level da organização, pero que pudera ser utilizada e os inputs de dados puderam ser hechos por profissionais de nível médio ou nível mais operativo. E assim temos conseguido lograr êxito em el projeto de la herramienta por su simplicidad. ¿Vale? No sé si me explico bien. Sí, perfectamente. Toñol, si queda alguna duda, por favor, déjame saber. No te preocupes. Fíjate, te quiero hacer una pregunta que a veces hacemos al final, ¿sí? Pero quiero hacerla ahora porque después el tiempo nos arropa. Si una organización, si un profesional, si un consultor quiere obtener mayor información sobre la plataforma, ¿dónde se puede comunicar? ¿A dónde accede? Nosotros tenemos el website, ¿no? www.totalrisk.com.br, y desde allí se puede incluso ascender a los módulos grátis. O sea, si un profesional quiere simplemente hacer prueba, se necesita hablar con nosotros, él mismo entra en el software, hace su cadastro, su login y empieza a utilizar una versión trial para utilización del software para saber si es útil o si no es. Hay documentación, los manuales, la documentación está, como dijo, en los 3 idiomas, portugués, español e inglés. Incluso pueden hacer su propia formación, sacar sus dudas, o puede entrar en contacto con nosotros. Para facilitar la comercialización en la región, nosotros hemos elegido una compañía en Argentina que puede hacer puente de una forma muy más sencilla, incluso por el tema del propio idioma, con los otros países de la región, que se llama Latin Risk. Entonces, el equipo de Latin Risk atiende los países de la región. Tenemos clientes fuera de Brasil, pero en la región, que ellos atienden directamente. O si quieren estar en contacto directamente con nosotros, algunos clientes nos piden informaciones específicas sobre gestión de riesgos, sobre la ISO 31000, y conseguimos hacer la formación o apoyo de profesionales de lengua hispánica o directamente desde Brasil para profesionales de la región. Entonces hay distintas formas. Tenemos nuestro canal en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Se puede conectar también desde allí o directamente en nuestro website. Tienen el teléfono, el número, el contacto de WhatsApp, que también conseguimos dar una atención desde de WhatsApp. O sea, no va a ser por falta de canal que un profesional va a dejar de tener las informaciones que necesita. Email, WhatsApp y redes sociales. Qué bueno. Bueno, Tácito, el tiempo vuela en los medios. Sí. Y aquí nos voló también. De verdad que muy, muy agradecidos, y estoy seguro que es tu primera vez con nosotros, pero estoy seguro que no va a ser la última, y esperamos poder tenerte nuevamente. Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder hacer este cambio de informaciones con los hermanos de la región, y al mismo tiempo en Brasil, que tenemos algunos programas. Nosotros desde ya está invitado a también poder compartir las informaciones que vienen desde Latinoamérica para los profesionales de Brasil. Y como sabes, hay muchos profesionales de la región que incluso trabajan en Brasil y desarrollan sus actividades desde aquí. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Estuvimos con Tácito Silva directamente desde Brasil. Vamos a un receso comercial y ya regresamos.
En pocos minutos regresa. Con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. Organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada. Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico cesiseguridad@gmail.com. Su seguridad es nuestra prioridad. OESBICA, nuestro servicio de seguridad física y electrónica, trasciende los estándares de los servicios de vigilancia tradicionales. Con 17 años de exitosa gestión en el mercado venezolano y ya haciendo presencia en los Estados Unidos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 y BASC. OESBICA, tu mejor opción en seguridad. Vendemos confianza y seguridad estratégica para sus operaciones en América, Europa, África y Medio Oriente. Somos WSO, su decisión inteligente. En Rafat estamos comprometidos con su bienestar y tranquilidad. Es por ello que le brindamos diferentes servicios que le garantizan el más alto nivel y resultado en materia de seguridad. Somos más que un proveedor de servicios, somos parte de su negocio. Somos Rafat Seguridad. Contáctenos @Rafat Seguridad, www.rafatseguridad.com. De seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando
Con Seguridad Radio. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Regresamos con ustedes. Hoy tenemos desde Maracaibo, nuevamente, Estado Zulia, Venezuela, a Reinaldo Barbero, doctor en filosofía, doctorado en ciencias de la educación, egresado de la Universidad Rafael Belloso Chacín, máster en psicología de la educación, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta y también graduado en esa misma casa de estudios, licenciado en psicología clínica, con más de 32 años de experiencia profesional. Saludos, Reinaldo, ¿cómo estás? Saludos, Alfredo. Muchas gracias por la invitación a tu programa y bueno, a las personas que me precedieron, a Tácito y Miguel y a toda tu audiencia. No, gracias a ti, gracias a ti. Y hoy conversábamos que hoy ha sido el programa de los zulianos, porque de 3 invitados hemos tenido 2 zulianos, o por lo menos 2 profesionales que están en esa tierra. Qué bueno. Así es. Bueno, Reinaldo, hay un tema que nos llama muchísimo la atención, por lo cual te invitaba a que compartieras con nosotros, y es el tema de las habilidades de comunicación. Cuando vemos los perfiles profesionales en alguien en el tema de seguridad, en muchísimas áreas, pero específicamente en el área de seguridad, definitivamente la comunicación es un elemento clave que lamentablemente no siempre se maneja, incluso que no se maneja de manera eficiente, incluso en equipos de alto desempeño. Entonces quería escuchar tu opinión al respecto. ¿Cómo ves tú ese manejo del elemento comunicación a niveles gerenciales, a niveles inclusive de dirección y el impacto que tiene la gestión? Sí, claro, Alfredo. Efectivamente, como tú mencionas, las habilidades de comunicación son un grupo de competencias necesarias para cualquier tipo de profesional, especialmente o específicamente para el de seguridad también, en cualquier nivel, digamos en cualquier nivel de desempeño de las funciones de seguridad. Dado que la comunicación es un fenómeno humano, también es del reino animal, recordemos que los animales también se comunican. En el caso del ser humano, se da a través de un proceso básicamente lingüístico. Y este proceso lingüístico incluye una esfera que ya ha sido estudiada y quizá muy interesante, Alfredo y oyentes, es el campo en el cual se intersecta la disciplina psicológica con la ciencia de la comunicación. Personas como el psicólogo Paul Václavic ya propuso por lo menos unas 5 axiomas o leyes de la comunicación que son fundamentales para entender la complejidad de este proceso, que de alguna manera engloban cómo funciona, cómo se da. Una es que es imposible no comunicar, que es obvio, dado que el simple hecho de no comunicar algo, de alguna manera ya está indicando algo, y así otras 4 que las podemos ir desglosando progresivamente. Pero para centrarme en la pregunta que hiciste inicialmente, evidentemente es una función que cada vez ha tomado mucho más relevancia, o una competencia, dado la sensibilidad que puede tener, dependiendo del nivel en el que esté el especialista de seguridad, para poder transmitir un mensaje apropiadamente, para poder dar una orden, para poder escuchar atentamente, y ese tipo de competencias que, bueno, las vamos a ir explicando progresivamente. Ahora explícame algo, ¿por qué crees tú que sucede, Reinaldo, que en nuestros medios latinoamericanos, por lo general, la formación en habilidades de comunicación hay veces es subestimada? O sea, le damos importancia a otros elementos básicos, pero la comunicación es un componente esencial no solamente para el desarrollo del ser humano, sino para el desarrollo profesional. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se le da esa importancia? Sí, bueno, Miguel, Alfredo, yo pienso que puede estar subestimada por la complejidad que tiene el propio proceso de comunicación. Como te digo, en el área donde se intersectan, digamos, disciplinas de la conducta con ciencias de la comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos que es fundamental que un especialista en seguridad tenga o desarrolle una habilidad comunicativa persuasiva, estamos hablando de una habilidad comunicacional, digamos, avanzada. Cualquier persona no está en la capacidad de manejar una forma expresiva que por el solo hecho por la manera como la maneje, pueda lograr persuadir a alguien. Yo pienso que ha podido ser subestimada quizá por
por la complejidad del fenómeno comunicacional y los programas que a lo mejor no han estado disponibles en digamos, en Latinoamérica para desarrollar estas habilidades, estas competencias, que como te digo, tienen niveles de complejidad, porque hay habilidades que son fundamentales, que son básicas, principios muy básicos, pero otros que requieren una capacitación y una formación del instructor, por supuesto, y para poder, digamos, desarrollar eso en los profesionales. Entonces, es un campo que es complejo y que requiere una formación importante. Pienso, de nuevo, que la conexión o el punto en el cual se conecta la disciplina psicológica con las ciencias de la información o las ciencias de la comunicación, perdón, allí hay un campo que debe ser desarrollado para poder dirigirse al desarrollo de habilidades de competencias comunicacionales eficientes. Ahora, si hay un profesional que en un momento dado quiere enriquecer sus habilidades en temas de comunicación, o hay una organización que quiere reforzar, potenciar a sus talentos en habilidades de comunicación, ¿cuáles crees tú que deben ser esos pasos? ¿Qué es lo que tú recomiendas que debe hacerse? Claro, evidentemente hay una metodología, o hay metodologías que ya conocidas que aplican las organizaciones inteligentes o las organizaciones que aprenden, que es detectar sus necesidades de formación. Siendo esta necesidad, como ya tú lo mencionaste, una necesidad fundamental, por supuesto que requiere el desarrollo de un diseño instruccional apropiado para cada nivel, por supuesto, de función, en el caso de la seguridad. No va a ser lo mismo un diseño instruccional o formativo o un plan formativo para un oficial de protección que para un gerente, digamos, de protección. Son niveles, digamos, en los cuales las competencias a desarrollar son distintas. El paso, digamos, inicial, evidentemente, es la detección de esta necesidad formativa para luego desarrollar los programas a la medida, si se quiere, que vayan dirigidos a los perfiles profesionales particulares. Básicamente esa es la metodología. Y por supuesto, luego desde el punto de vista del contenido de estos programas de formación, como ya mencioné, van a estar vinculados necesariamente con el tipo de perfil que queramos desarrollar. No va a ser lo mismo, como ya referí, la formación para una persona con un perfil básico hacia puede ser, por ejemplo, un profesional que está dirigido a la investigación, que requiere habilidades de comunicación persuasivas. Las organizaciones en Venezuela específicamente han tomado conciencia de la importancia de la comunicación en la gestión de sus diferentes profesionales. ¿Están invirtiendo en este tema o más bien siguen un poco ausentes de los temas de comunicación dentro de la gestión de sus profesionales? Yo diría, Alfredo, que deben estar las organizaciones, digamos, que tienen una estructura bien configurada, deben estar muy atentos y están, de hecho, atentos a esta competencia como una competencia fundamental, como una habilidad, por ejemplo, directiva, en el caso de los directivos, de seguridad o no. Sin embargo, por la experiencia como usuario, cualquier persona en el medio venezolano puede notar que pareciera que esto no tiene la importancia que debería tener. Cuando, por ejemplo, tenemos contacto con un profesional de seguridad o no, y vemos que adolece de criterios o adolece, por ejemplo, de habilidades fundamentales de cortesía, de amabilidad, que son los principios más básicos de la comunicación y que dan cuenta de que la organización definitivamente está descuidando el aspecto comunitario. Ahora, Reinaldo, cuando estás hablando de estos temas de esos niveles de comunicación y características de comunicación en general, esto no estaría ligado directamente también a los niveles educativos, porque no es secreto que en América Latina lamentablemente nos mantenemos unos niveles educativos que no son los más recomendables por toda una serie de razones que ahorita no nos alcanzaría el tiempo para explicarlas, pero hay una relación directa entre niveles educativos formales, inclusive de base, de bachillerato y universitarios, con las capacidades y la calidad de la comunicación. Sí, definitivamente, Alfredo, estoy de acuerdo con eso. Claro, y tendríamos que dar una mirada hacia el sistema educativo, por ejemplo, venezolano, como a nivel del bachillerato, como desde el propio, digamos, origen de donde viene el profesional, en el nivel más básico, digo bachillerato,
pudiera ya tener deficiencia en su formación desde el punto de vista de comunicación. Cuando observamos personas con un vocabulario muy escaso, que tienen que ver con la falta del desarrollo, por ejemplo, de la lectura y de la escritura, que es recomendada, altamente recomendada para desarrollar habilidades de comunicación fundamentales. En el caso de Venezuela, es un caso, como tú lo estás escribiendo, en el cual probablemente ya de base tenemos una deficiencia o una falencia relativa a este proceso de autoformación, vamos a decirlo así, pero que inicia en la escuela. Es necesario, a mi criterio, reforzar, por supuesto, en ese nivel primario, en ese nivel inicial de formación, para que luego, a lo largo de la vida personal y profesional, se mantenga un interés hacia los temas de la comunicación, como dije, por ejemplo, a través de la lectura. Ahora fíjate que hay opiniones en cuanto a la deformación en el lenguaje y en la comunicación, por ende, que se ha generado debido al uso de redes sociales, ¿okay? De algunas redes sociales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Realmente el impacto ha sido fuerte? ¿Ha impactado el tema de comunicación? ¿Es algo reversible? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Alfredo, sí, es un tema complicado, interesante. Evidentemente ha habido un impacto desde el punto de vista de la calidad, digamos, de la producción del lenguaje negativo, pero no hay que perder en cuenta, mejor dicho, hay que tener en cuenta, Alfredo, y los oyentes, que el lenguaje es dinámico, digamos, la lengua está en constante evolución, de manera que lo que produce o ha podido producir las redes sociales, como nuevos modismos, etcétera, eventualmente pueden ser integrados a la lengua como parte digamos, de su dinámica. Sin embargo, esto no quiere decir que sea un proceso necesariamente de crecimiento positivo, y hay un impacto sobre todo en los más jóvenes, de cómo la comunicación, las formas de hablar, los modismos, las expresiones que circulan en las redes sociales en determinados, digamos, círculos o en determinados grupos son altamente nocivas, y por lo cual está siendo monitoreado en otros países. No creo que es el caso de Venezuela actualmente, en otros países, para evitar el impacto en la población más joven. Y pienso, como tú mencionas, que es reversible. Evidentemente, se pueden hacer ya un trabajo, digamos, pedagógico, es un trabajo formativo para revertir los impactos que puedan tener las redes sociales en la calidad de la comunicación. Dame un minuto, quisiera preguntarle, producción, ¿cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. Ok, Reinaldo, qué bueno que nos queda un poco más de tiempo. ¿Cómo impacta el elemento cultural, el elemento cultura de las organizaciones en la calidad de la comunicación de las mismas organizaciones? Sí, esa es una excelente pregunta, Alfredo, dado que la interpretación, digamos, más tradicional desde el punto de vista organizacional de lo que es cultura es cómo se hacen las cosas en un determinado sitio. Sin embargo, el concepto de cultura entendido ya desde la antropología es mucho más amplio, que indica que la cultura tiene un componente material, tiene un componente subjetivo también. Entonces, la cultura de una organización incluye aquellos elementos lingüísticos o aquellos estilos de comunicación que están circulando, digamos, en el día a día, y que configuran la manera en lo que la gente se comunica y comparte. Evidentemente, el elemento cultural es fundamental, determina sin lugar a dudas el estilo de comunicación, desde el nivel del liderazgo hasta el nivel más básico de la organización. Y es un tema al cual hay que prestar atención. Cuando hablamos de cambio cultural, estaríamos hablando de ¿qué? Precisamente de tocar los elementos subjetivos, de tocar los elementos normativos y tocar los elementos materiales de la cultura que impactan la comunicación. Podríamos decir que un aviso de la política de una organización, la filosofía que está en una pared, o un aviso de no estaciones, son elementos que pertenecen a esa cultura particular, en este caso de tipo sígnico, de tipo no verbal. Pero la comunicación dentro de la cultura evidentemente está totalmente conectada en la forma como se ha configurado, como se ha confeccionado los tipos de relaciones que se dan en una organización particular. Fíjate que tú conversabas y mencionabas algo con respecto a los cambios y a las dinámicas de la comunicación.
uno de los cambios que hemos tenido en el entorno tiene que ver con esa necesidad de ser muy breves, de la inmediatez. Ya prácticamente los mensajes, cuando estamos hablando de esos altos flujos de comunicación vía redes sociales, los mensajes tienden a ser cada vez más breves. Los micros, los videos, las grabaciones de voz tienden a ser más breves. ¿Cómo crees tú que eso está impactando en la calidad de la comunicación? Claro, sí, Alfredo, evidentemente tiene un impacto, dado que podríamos decir que la expresión verbal no se produce de la nada, tiene un correlato con la función del pensamiento, en la medida que la función racional de la persona y su capacidad racional está produciendo ideas, en esa medida tiene capacidad para producir más palabras, tanto escritas como expresadas. Y el hecho de reducir, de minimizar la experiencia desde el punto de vista comunicacional, de alguna manera tiene un impacto o refleja el reflejo de cómo el proceso mental, nosotros llamamos cognitivo, de la persona está achicándose o reduciéndose, cómo asume la realidad o la experiencia. Esto es un tema muy interesante porque evidentemente hay una relación directa entre pensamiento y palabra o producción lingüística. Hay problemas, digamos, o síndromes de tipo psicológico en los cuales la afectación del pensamiento impide que la persona se exprese apropiadamente. Entonces, hacerlo de manera direccionada, reducir la experiencia al mínimo necesario, reduce, por supuesto, nuestra capacidad de poder, vamos a decirlo así, vivir de manera más plena. Reinaldo, no nos quedan muchos minutos, pero no quiero despedirte sin antes preguntarte. El tema de las comunicaciones digitales, el teletrabajo, ¿qué cambios crees tú que deben considerarse en temas de comunicaciones cuando estamos hablando de teletrabajo? Bueno, sí, una pregunta interesante, dado que el teletrabajo es tan ubicuo y está tan extendido. Hay mucha comunicación, por supuesto, desde el punto de vista escrito en el teletrabajo, y hay mucha comunicación a través de los medios digitales, las tecnologías de información y comunicación, el hecho de preparar adecuadamente los escenarios, el hecho de tener las condiciones mínimas o básicas fundamentales para que la comunicación digital a través de los medios digitales se dé sin interrupciones, dado que es el canal que está, digamos, previsto en el teletrabajo. Esto, por supuesto, hay que cuidarlo en el teletrabajo, además de los elementos que ya mencionamos, que son universales, independientemente de que estemos hablando de la comunicación a través de un medio digital. Como dijimos, la empatía, la escucha activa, el respeto, la consideración, la confianza, la capacidad persuasiva también, que son principios que se van a mantener independientemente de que estemos sosteniendo una comunicación a través de un medio digital. Bueno, estimado Reinaldo, ya el tiempo nos arropa. De verdad que estamos muy agradecidos contigo. Definitivamente tenemos que coordinar otra sesión para poder compartir y poder conversar de todos estos temas. Excelente, Alfredo. Muchas gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Señores, hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a nuestros invitados desde Brasil, Tácito Silva, y desde Venezuela, Miguel Rendueles y Reinaldo Barbero. A RCR, a nuestro equipo de trabajo y ustedes, nuestros seguidores quienes nos acompañan y se conectan a Conseguridad Radio. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube Conseguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12:30 de la tarde. Hasta la próxima. En pocos minutos regresa Conseguridad Radio. OSB. Vendemos confianza y seguridad estratégica para sus operaciones en América, Europa, África y Medio Oriente. Somos WSO, su decisión inteligente. Este programa fue presentado por Arcus Group, Siste Alarmas, IFPO, Protec Seguridad 2013, Sistema Élite de Seguridad Integral CESI, Compañía Anónima. OSBICA, WSO. Inversiones Rafat. RCR presentó Conseguridad.